Hace 40 años atrás, el 24 de marzo de 1976, ocurrió en Argentina lo que se conoce como la dictadura militar. Para empezar a hablar de este tema tenemos que tener en claro que una dictadura es cuando una autoridad accede al poder a través de la fuerza y en ella cae todo el poder del Estado. La dictadura en Argentina implicó principalmente la censura a quienes no estaban de acuerdo con las medidas que tomaron los militares. A comienzos de 1977, el ministro de Economía, José Martínez de Hoz, inició un experimento monetario, denominado la tablita. Fue un sistema de devaluaciones preanunciadas que, sumado a la Ley de Entidades Financieras de junio de ese año, dio comienzo a la especulación o bicicleta financiera. Se levantaron centros clandestinos de detención y torturas. En estos laboratorios de horror se detenía, se torturaba y se asesinaba a personas. Se encontraban en el propio centro de las ciudades del país, con nombres tristemente famosos, como la ESMA, el Vesubio, el Garage Olímpico, el Pozo de Banfield o la Perla. Existieron 340 distribuidos por todo el territorio, locales civiles, dependencias policiales o de las propias Fuerzas Armadas. Estas cárceles clandestinas tenían una estructura similar, una zona dedicada a los interrogatorios y de tortura, y otra donde permanecían los secuestrados. Ser secuestrado o chupado, según la jerga represora, significaba ser fusilado o ser arrojado al río desde un avión o un helicóptero. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Se ha implementado la creación del boleto estudiantil secundario. Cuídate, me cuido. Cuídate, Horacio. Sin nombre. Mañana, con represión o sin represión. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las... Se llevaron a 3 pibes de la industrial. La cana dice que no los tiene. ¡No te hagas el pelotudo! ¡Ay, no sé nada! ¡Le juro que no sé nada! Hermanos, llenos de fe, imploremos a Dios nuestro Padre por nuestros hermanos. ¡Apunten! Y sacuden un poco ¡Qué las paredes gastadas y sientan las preguntas de tu voz. Nunca más lo van a volver a ver. Encontrar una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. Comisario, mi hija está viva. La operación conocida como la Noche de los Lápices se desarrolló entre agosto y octubre de 1976. Implicó el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, que habían luchado en defensa del boleto estudiantil. El triunfo final de la selección argentina en el Mundial de Fútbol ha supuesto que la Junta Militar que dirige el general Videla haya cubierto con creces los objetivos que se propuso al emprender la organización del campeonato. Durante 25 días, los problemas del país argentino han pasado a un segundo plano y a título mundial, conseguido por su selección, los mantendrá ocultos por más tiempo. En medio de la crisis política, económica y social del régimen militar, sorpresivamente, el 2 de abril de 1982, tropas argentinas recuperaron las Islas Malvinas. Tras frustrados intentos diplomáticos, la Fuerza de Tareas británicas llegó al Atlántico Sur y comenzaron las hostilidades.
Con hitos como el hundimiento del crucero General Belgrano y del destructor británico, la guerra concluyó el 14 de junio con la rendición argentina. La derrota marcó el derrumbe político del régimen. El regreso de los soldados arrojó luz sobre las sospechas de lo que habían padecido. Para defender las islas del ataque de ingleses bien entrenados y equipados, la Junta Militar procedió a reclutar jóvenes argentinos sin instrucción militar, la mayoría de los cuales provenían de provincias pobres del interior del país. La derrota catastrófica de Malvinas y el conocimiento de la muerte de centenares de jóvenes argentinos deterioraron el frente militar, pero sobre todo la reputación del ejército, al cual se consideró como mayor responsable del desastre. En 1982, el gobierno militar emprendió la guerra de Malvinas contra el Reino Unido. La derrota infligida provocó la caída de la tercera Junta Militar y meses más tarde la cuarta Junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. El presidente Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Luego promovió el juzgamiento de los miembros de las primeras juntas por los delitos cometidos durante su gobierno, como resultado del cual 5 de sus integrantes fueron condenados y 4 absueltos. Al mismo tiempo, otros responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes del punto final y obediencia debida, dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.